Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. En principio, gracias a las autoridades de la Academia Argentina de Letras que generosamente me facilitaron este Salón Lugones, en el que durante el año venimos tantas veces a escuchar charlas. Bueno, una de las últimas veces vinimos a ver un documental hermoso sobre María Moliner. Gracias a mis queridas y queridos académicos que han venido a acompañarme hoy, como Alicia, como Hilda, como Esther, como Andreina, y gracias a mis amigos que estén acá, a mi hija que está en primera fila, y por supuesto gracias a todos los que dijeron que sí, los que nos dijeron que sí a Daniela y a mí para acompañarnos en esta tarde, que son 4 personas, que son Dulce Dal Bosco, Eduardo Álvarez Tuñón y las artistas Denisha Marela y Cindy Harcha, que nos van a acompañar al final con un poco de música. No podría ser de otra manera porque el libro se llama Canciones de Moda, así que... Pero déjenme explicarles muy brevemente, en nada, en 3 minutos, qué quiere decir esto, de dónde sale esto. Yo hace por lo menos 10 años o hace más, pero que descubrí en mis inmersiones en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, viendo los microfilms del diario Crítica. Hoy el diario Crítica, les cuento, hace un año que está libre y uno lo puede consultar desde su casa por internet completo. Pero bueno, yo estuve todos esos años yendo a ver microfilms que había que cargar en una maquinola con una pantallita chiquitita así que no se veía nada y yo sacaba fotos, bueno, un horror. Pero aún así, bueno, así descubrí que el querido Enrique González Tuñón, el menos favorecido por la suerte de los 2 hermanos escritores, porque murió muy joven y porque no tuvo tiempo de desarrollar su obra, como sí lo pudo hacer su hermano Raúl González Tuñón, enorme poeta. De paso, digamos que está aquí su hijo presente, el hijo de Raúl, Fito. No sé si querés levantar la mano, Fito, y te aplaudimos. No, está bien. Bien, es para vos y es para tu papá. Es un aplauso doble. Gracias por estar, por supuesto. Y descubrí que Enrique González Tuñón tenía la columna de tango del diario Crítica. Esa columna solía salir en el número, Crítica era todavía un vespertino, solía salir en el número de los domingos primero, luego la pasaron a los sábados. Era una página entera, gigantesca, que había que llenar todas las semanas y que se podía llenar un poco con avisos de las discográficas que promocionaban sus discos, otro poco con pequeños comentarios, así como pastillitas, el artista tal va a cantar en tal teatro, o tal orquesta está grabando con el sello Odeón en tal lado, bueno, cosas así. Y junto a eso tenía que haber una gran nota que ocupara realmente lugar. Y Enrique la encontró sobre la marcha, digamos. Él empezó por hacer un reportaje a Filiberto, que era su amigo, el gran músico de tango, luego evocando a no sé qué músico del tango de la Guardia Vieja, que todavía vivía y lo fue a ver, y entonces hizo ahí un reportaje, hasta que se le ocurrió la genial idea de escribir glosas de las letras de tango. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el tipo agarraba un tango de moda, ponía la letra en la página y él escribía un relato amplificando lo que contaba ya la letra de tango. Si le daba la nafta, bueno, llenaba eso de datos. Los personajes tenían nombre, tenían una historia, un pasado, una biografía, una escenografía barrial, vivía en tal barrio, en tal esquina, frecuentaba tal bar que quedaba en tal lugar, lugares que existían, ¿no? Por supuesto. Y contaba la anécdota con lujo de detalles. Otras veces no tenía tantas ganas de hacer eso y además se iba del argumento del tango y lo cambiaba. También existe eso, ¿no? Bueno, y descubrí en algún momento que en medio de esas
de esas glosas sobre tangos, se le ocurre publicar una glosa con un vals de moda, que además venía de Francia, el vals Titina. Que aquí alguien le puso una letra, pero estaba traducido al alemán, al italiano, a todos los idiomas porque era famoso en el mundo. Yo busco a mi titina, yo quiero a mi titina, ta, 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 y no la puedo hallar. La busco por Corrientes, la busco por Florida. Bueno, el tipo buscando a su titina que no aparecía, ¿no? Ese es el primero de los textos que él escribe sobre eso. Pero luego, claro, los tangos no eran tantos, quiero decir, eran muchos, pero no eran tantos las novedades de tangos, y entonces empieza a tomar canciones que eran de otros géneros. Entonces toma valses criollos o valses europeos, pero con otra letra, letras hechas por autores argentinos. De repente agarra foxtrot, agarra algún shimmy, agarra zambas. Bueno, y veo que forma, en esos 5 años y medio que escribió la columna, un corpus de 41 textos que no eran tangos. Después hay como 160 que son tangos. De esos 160 que son tangos, los eligió 21, y en el año 1926 Gleiser le publicó su primer libro, llamado precisamente Tangos, con 21 de esos relatos. Pero atención, miren el dato que estoy tirando para filólogos interesados. Resulta que hay material para hacer un libro que se llame Tangos 2, Tangos 3, Tangos 4 y Tangos 5, por lo menos. Es cuestión de buscarlo. Entrás a la página de la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, colecciones digitales, crítica, buscás mediados de 1925 en adelante, los diarios de los domingos, y vas a encontrar la página de tangos. Lo que no esté en el libro Tangos 1, ni sea uno de los textos de canciones de moda, bueno, podría ser Tangos 2, Tangos 3, etc. Pero vayamos a canciones de moda. ¿Por qué le pusimos este nombre? Porque resulta que cuando él ponía la letra de un tango y escribía la glosa, esa sección solía llamarse Los tangos de moda. Y cuando no, a veces se llamaba las zambas de moda, los valses de moda, pero otras veces se llamaba las canciones de moda. Y me pareció que estaba muy bueno que, un poco además de leer a Enrique González Tuñón, que tiene una prosa increíble, hermosa y genial, pudiésemos hoy, 100 años después de aquel momento, enterarnos de cuáles eran las canciones de moda en la Argentina de la década del 20, hace 100 años. Eso es todo lo que yo voy a decir. Le paso el micrófono a Daniela Lauría, con la que hicimos las notas del libro. Gracias, Oscar. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por venir a la presentación de este libro tan original. Yo me voy a referir a la preparación de las notas y del glosario, pero antes quiero hacer unos breves agradecimientos. En primer lugar, a Laura Silento y a Oscar Conde por haberme invitado a participar del proyecto, sí, ya la vi, de un proyecto de literatura. A mí, que soy del área de lingüística, la verdad que me gustó mucho ese cruce. Este proyecto, que se llamó Experimentación Literaria en los Medios de Comunicación, estuvo radicado en el Departamento de Humanidades y Arte de la Universidad Pedagógica Nacional, donde somos colegas, Laura, Oscar y yo, en la carrera de Letras, y fue aprobado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que en los últimos días nos dio la noticia de que va a dejar de financiar proyectos de investigación básica, y bueno, se corta toda una línea de investigación sobre estos temas, ¿no? En segundo lugar, quiero agradecerle a Oscar por la confianza y por la invitación a colaborar con él en la edición de este libro, que a mí me saca un poco de mi zona de confort, y fue muy divertido hacer las notas de este libro, la verdad, porque es algo que yo nunca había anotado, nunca había editado un texto literario.
No quiero dejar de mencionar también que estoy en la Academia Argentina de Letras y que yo trabajé acá hace 25 años como pasante en 2 oportunidades. Primero, colaborando en el Atlas Lingüístico de la Argentina, cuando la presidenta era la profesora Ofelia Covacci, y después hice algunas tareas para la primera edición del Diccionario del Habla de los Argentinos. Y bueno, gracias a que tuve esa pasantía, pude viajar a Madrid, a la Escuela de Lexicografía Hispánica, y ahí se me abrió todo un camino de investigación que quizás ahora estoy en otro lado, con otro lugar de enunciación, pero no quiero dejar de agradecer esa oportunidad. Bueno, entonces, las notas. ¿Qué van a encontrar en las notas que acompañan los 41 textos de Enrique González Tuñón? Hay 3 tipos de notas textuales. Unas, el primer grupo, referido a formas lingüísticas que estaban en los originales de los textos que nosotros transcribimos, porque Oscar sacaba las fotos y después había que transcribir los textos. Entonces ahí decidimos hacer algunos cambios de erratas, de cuestiones de acentuación y de puntuación. Ese es el primer grupo de notas. Después hay un segundo grupo de notas más nutrido, más interesante para hacer como editora y más interesante también para ustedes como lectores del libro, que tienen que ver con cuestiones filológicas, etnográficas, históricas y culturales. No solo de la Argentina, hay por ejemplo, yo acá me anoté nombres de calles y de zonas de los barrios porteños como la Vuelta de Rocha, La Quema, el Mercado de Abasto, ¿no?, que hay que anotar. Ubicaciones de establecimientos públicos y privados, acontecimientos artísticos, muchos estrenos de ballet, ¿sí?, eventos históricos, agrupaciones políticas, juegos, comidas, vestimentas, medios de transporte, instrumentos musicales, géneros musicales. Hay algunos versos, algunos fenómenos de intertextualidad que también anotamos. Y no solo de la Argentina, porque muchas de las historias que cuenta González Tuñón a partir de las letras nos llevan a otros lugares y a otros momentos, ¿sí?, desde China hasta la Boca y desde la Edad Media hasta la actualidad. Y por último, hay otro grupo de notas que son lexicográficas, que definen y explican voces y expresiones del lunfardo, del cocoliche, del berre, de la gauchesca. Hay también arcaísmos, americanismos, indigenismos, extranjerismos, y todas esas voces las fuimos anotando. Además, hay un glosario de lunfardismos y de argentinismos, y siempre que yo hablo de lunfardismos y argentinismos cito a Oscar cuando dice que todos los lunfardismos son argentinismos, pero no todos los argentinismos son lunfardismos. Entonces en esa lista van a encontrar, bueno, atorrante, pingo, fuelle, pero también amurado, grela o relojear, ¿no? Y el dispositivo paratextual que armamos termina con un apartado, en realidad empieza, porque está antes, de observaciones sobre el habla popular de nuestra variedad argentina, variedad rioplatense, como el yeísmo, también información para posibles lectores del exterior, el yeísmo, el voceo. Y hay hay 2 listas de bibliografía, una sobre características de la variedad rioplatense y otra sobre materiales lexicográficos. Bueno, en definitiva lo que quisimos hacer con este aparato paratextual es facilitar la lectura tanto de posibles lectores argentinos como extranjeros y que quieren acercarse a la obra en general, y bueno, esta obra en particular de Enrique González Tuñón y su propuesta creativa que combina el ámbito periodístico, ¿sí?, el público masivo, con el texto literario. Y realmente es muy interesante ver lo que hace y muy divertido. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Dulce Dal Bosco. Buenas tardes a todos y a todas. Ahí va, ahí se escucha.
Recién le comentaba a Laura, a quien acabo de conocer, que pensaba un poco en el título de este libro, Canciones de Moda, y me reía sola porque son las canciones de la época que a mí me gustan, son las canciones que yo escucho. Entonces Spotify me tira que tengo 100 años. Y eso gracias a que mi marido y mis hijos un poco me bajan la edad, porque si no me tiraría unos más. En fin. Bueno, Oscar Conde, mi querido amigo, no deja de sorprendernos. A pesar de que hace más de 30 años que se dedica al estudio de la cultura popular, fundamentalmente al lunfardo, al tango, al rock, Oscar se reinventa como investigador en cada nuevo trabajo. Huye de la comodidad del método conocido, del enfoque seguro, de la repetición de lugares comunes y de las estrategias que ya funcionan. Es esta actitud de constante renovación, que solo la pasión por el conocimiento puede mantener viva, la que hace que cada una de sus contribuciones sea un aporte contundente al estudio de la cultura popular y a la renovación de sus modos de abordaje. Muchos de sus últimos trabajos, además, han sido fruto de un trabajo en colaboración con otros destacados estudiosos de la cultura popular, como Claudio Martínez, Andrés Kirchner, que está acá, y Daniela, por supuesto, a quien acabo de tener el gusto de conocer y que conocí primero a través de este libro. Este gesto de comunión no es solo una muestra de la generosidad de Oscar, virtud que sus amigos notan al poco tiempo de tratarlo, sino también de su convicción de que el trabajo colaborativo enriquece cualquier investigación y la hace más incisiva. Hoy nos convocan dos cuestiones a primera vista marginales. Un libro sobre el otro, González Tuñón, Enrique, con frecuencia estigmatizado como el hermano de, que a su vez escribió unos textos sobre las otras canciones, las que no eran el tango que reina en todo el mundo en torno a 1930. Sin embargo, estos no tangos son fundamentales para comprender la circulación de la canción popular urbana durante la incipiente industria cultural argentina. En un estudio sobre Carlos Gardel, Julio Schwartzman denuncia que incluso valiosos estudios académicos encaran el tango como una mónada aislada de otros géneros musicales, asignándole una autosuficiencia simbólica que impide pensarlo en interacción con el desarrollo de la música popular del siglo XX. Pensemos, por ejemplo, en la mayoría de las antologías de letras recogen solo tangos o, a lo sumo, tangos, valses y milongas. Pero esta tendencia purista a aislar el tango de otras músicas es más bien un vicio contemporáneo. Los oyentes de los años 20 y 30 estaban acostumbrados a escucharlo entre otros géneros musicales. Lo extraño hubiera sido, en cambio, escuchar solo tangos. En efecto, los repertorios de cantores y cancionistas de la Guardia Nueva, Gardel, Corsini, Maizani, y luego de las etapas posteriores, no estaban únicamente integrados por tangos. De hecho, sabemos que muchos de ellos fueron primero cantores criollos y cultivaron, por tanto, otros géneros. Letristas como Enrique Cadícamo, Homero Manzi, Enrique Santos Discépolo, Francisco García Jiménez no escribían solo letras de tango, sino también de valses, milongas y hasta rancheras, foxtrots o candombres. Uno de los ejemplos que cita Oscar en la introducción de su libro es el de Enrique Santos Discépolo. Dice que de sus 45 temas, 30 son tangos, 7 son valses, y los otros, otro tipo de otras especies musicales. De la misma manera, músicos como Anselmo Aieta, Sebastián Piana o José Razzano tampoco componían solo tangos. Piana, de hecho, creó junto con Manzi una nueva forma de milonga urbana con una poética evocativa. Había todo un repertorio musical compuesto por diversas especies poético-musicales que establecían con el tango un contrapunto polifónico y tonal, introducían matices temáticos y modulaciones afectivas,
y que por ende lo sustraían de la homogeneidad que a menudo se le achaca al género, un tanto maliciosamente. Me refiero a canciones tan diversas como shimmies, fados, tonadas, jotas, canciones, estilos, zambas, habaneras. José Govelo las menciona como las hibrideces que tachonan el panorama del tango y propone llamarlas paratangos, utiliza para ello el prefijo para, que está alrededor de, y las define como una composición lírico-musical de carácter popular y de diverso origen, compuesta por tanguistas para ser interpretadas por músicos populares o cantantes de tango. A ellos, a estas composiciones, a los paratangos, Govelo le dedica todo un libro publicado en 2003, que además es una antología de paratangos. Agrega también Govelo que el cantor o músico les imprimía su propia prosodia tanguera. No buscaban la imitación de su forma de procedencia. Los paratangos son una apropiación local y urbana de especies musicales, tanto nacionales como extranjeras, ejercida mayormente por parte de músicos rioplatenses que redefinían estos géneros. Uno de los casos más curiosos es el del fado, la canción urbana portuguesa, una especie musical que cruzó el charco. Gardel, por ejemplo, cantó al menos 4 fados: Mi China, De mi tierra, Mi bien querido y el más famoso, Caprichosa. Pero Gardel no los cantaba en portugués. Es más, solo Caprichosa, el más célebre, tiene una temática lusitana y en realidad está lejos de parecerse a un auténtico fado lisboeta. Desde el otro lado del Atlántico, el investigador Daniel Gouveia denomina pseudofados a los supuestos fados compuestos fuera de Portugal. Estas apropiaciones, en definitiva, eran parte de tendencias transnacionales que ponen en evidencia una ágil circulación de las músicas nacionales y de un fluido intercambio cultural. Bueno, Canciones de Moda, como les contó Oscar, recupera 41 glosas correspondientes a 10 tipos de paratangos distintos: foxtrots, shimmies, maxis, canción polka, mazurca, samba, pasodoble, ranchera y vals. Este último es el más frecuente, pues se trata en realidad del tipo de paratango más compuesto, por uno de los más compuestos junto con la milonga, por los músicos y autores de tango. Si los paratangos son apropiaciones realizadas por la propia música de otras canciones, las glosas, el género al que Laura y Oscar le dedican su libro, son también una apropiación, en este caso desde fuera de la música. Son textos en prosa que amplifican el contenido de un tango o un paratango, género parasitario, pero con una identidad propia. Las glosas dan cuenta de la pregnancia de la música popular en el público y de su inserción en la vida cotidiana de los sectores populares. Se trata de un tipo de discurso creado por el propio Enrique González Tuñón y que surge del encuentro entre canción, literatura y periodismo. En el fondo, la glosa nace de la convicción de que la canción popular es sugerente, no agota todo lo que tiene para decir o para cantar. Alberga disparadores y potencialidades que invitan al oyente a desarrollarlos. Las glosas registran, así, el modo en que esas canciones siguen trabajando en la imaginación de quienes las escuchan. Probablemente no nos atreveríamos a hacer lo mismo con un poema o un cuento, pero nos adueñamos de las canciones sin pudor y sin sonrojos, sin excusas ni explicaciones, con la certeza de que, como dice Pablo Semán, una vez salidas de la intimidad del autor, son del público. Perdón, una sola cosita de algo que leyó Dulce recién.
que habló de un crítico que dijo: si es un fado compuesto fuera de Portugal es un pseudo fado, ¿no? Yo jamás diría que un tango compuesto en España, en Italia, es un pseudo tango, en Francia es un pseudo tango, obviamente, ¿no? Bueno, mi querido amigo y colega en esta academia, y además sobrino nieto del autor de este libro, Eduardo Álvarez Tuñón. Bueno, buenas tardes a todos. En realidad mi presencia aquí tiene esencialmente la condición de un testimonio de agradecimiento. De agradecimiento a Oscar Conde por haber descubierto algo que todos ignorábamos, y en especial lo ignoraba la familia, es decir, la existencia de estas glosas que conciernen a canciones que no son tango, cuando la figura de Enrique González Tuñón está tan íntimamente vinculada de una manera visceral al tango, incluso en cuanto a personalidad, en cuanto a melancolía, en cuanto a nostalgia. A mí me costaba mucho imaginar a Enrique González Tuñón glosando foxtrot, machilla brasileña, pasodobles graciosos, la canción titina. Y sin embargo, esto lo descubre Oscar Conde. Yo me pregunté, cuando él me lo planteó, si esto era cierto. Es decir, mi primera tendencia fue negarlo. Dije, bueno, esto es una creación más de Oscar Conde. Dije, esto no va. Pero después vi que no era así. Y me doy cuenta que es verdad lo que dice en la contratapa. Es decir, a 100 años de la publicación de Tangos, que es un libro de 1926, Oscar Conde y Daniela inventan un nuevo libro que es Canciones de Moda, una invención de Oscar Conde. Yo en un momento me pregunté, después de ver que existían estas glosas, lo que me pregunté fue, ¿cómo puede ser que nadie en la familia comentó esto? Que posiblemente fuera menos vergonzante que el tango mismo, sobre todo en esa época. ¿Cómo puede ser que nosotros no supiéramos esto? Esto tiene que ver un poco con la historia, que algo voy a contar, de Enrique González Tuñón como personaje, porque en la familia pasó de la admiración al cuestionamiento intenso y a la veneración después de muerto. Era hijo de una familia humilde de asturianos, de la cuenca minera de Asturias, Remigio González y Consuelo Tuñón, 7 hijos, y se empieza a advertir que Enrique tenía una inteligencia particular, y esa es la primera parte, la admiración. Después, muy joven, empieza a dedicarse al periodismo, abandona el hogar para recorrer Buenos Aires y vivir en hoteles de a peso, y empieza a vivir una bohemia intensa y sobreactuada, y ahí empieza el cuestionamiento de la familia. Después, cuando ya se produce la muerte temprana, empieza la veneración. Y esto es el ciclo. Y yo creo que las canciones de moda quedaron un poco en el medio, y por eso es interesante rescatarla. Es muy importante la entrada de Enrique González Tuñón en el periodismo, porque entra muy joven en crítica, a instancia del Mundo Guibur, y entra en crítica un poco por el tango, porque el Mundo Guibur lo dice, el Mundo Guibur le acerca botana a alguien que estaba seducido y sabía mucho de tango, pero la entrada de Enrique González Tuñón cambia un poco el periodismo, y esto no lo digo yo, que podría quedar como una observación nepotista o familiar, esto no lo digo yo, lo dice César Tiempo y lo dice Petit de Murat. Introduce la metáfora en la información, y en ese momento hay 2 periodistas que introducen la metáfora en la información, uno es Enrique González Tuñón y el otro Roberto Al. Y para prueba basta leer las 2 notas que escriben y que se publican el 7 de septiembre de 1930, referidas al golpe militar de Uriburu. O Roberto Al escribe una nota que se llama Las papas queman, y Enrique González Tuñón escribe una nota que se llama La visión del lustrabota. Los 2 están en la confitería Molino y van dando información del golpe militar con una estructura narrativa
y de metáfora. Y es una cosa extraña, los dos se mencionan mutuamente. Roberto Al dice, acá en el café está Enrique González Tuñón con su mujer María Luisa Carnelli, y Enrique dice, y acá estamos con Roberto Al viendo el Lustrabota. Es decir, había como una unión, y esto sería imposible ahora, que alguien diera información de una situación institucional tan grave, el primer golpe militar de la Argentina, utilizando lenguaje metafórico. Pero bueno, volvamos a las canciones. Crítica empieza a darle esta página de tango que tiene que ver con una campaña que hace Crítica de adecentar el tango. Crítica trata de adecentar el tango. Y hace una cosa extraordinaria, que es una idea botana, que es el concurso familiar de baile de tango. El concurso familiar de baile de tango que se hace y que Botana pone como jurado a 3 periodistas que no bailaban, que eran Enrique González Tuñón, es decir, tío Enrique González Tuñón, Roberto Taliche y Ricardo Setaro. Ellos se presentan y dicen, nosotros nunca bailamos, no somos bailarines, nos gusta el tango. Y Botana dice, los elegí por eso, para que el premio se basara en el asombro. Es decir, un poco superada la posibilidad de las internas de los bailarines. Crítica empieza a apoyar mucho la salida del libro Tangos, que está dedicado, como él muy bien dijo, a Filiberto, con una dedicatoria muy alabanciosa, a San Juan de Dios, Filiberto, muy devotamente, a San Juan de Dios, Filiberto. Que en realidad esta dedicatoria está tomada de Evaristo Carriego, del poema de Carriego a Juan Moreira, que dice a San Juan Moreira muy devotamente. Es decir, Enrique toma la expresión de Juan Moreira. Acá ocurre algo extraordinario también, que es por la difusión del libro Tangos y de Crítica, Enrique González Tuñón lleva el tango a la universidad. Se da la primera conferencia en 1926 sobre el tango, teniendo Enrique 25 años. La primera conferencia en una universidad sobre el tango, con una particularidad. La conferencia la daba Enrique y al lado estaba Filiberto. Estaba ilustrada por Filiberto, así como ahora van a tocar lo de la orquesta Ciamarela, las chicas de Ciamarela, estaba Filiberto que tocaba los tangos que Enrique glosaba. En la primera fila de esa conferencia estaba Ricardo Guiraldes. Estaba Ricardo Guiraldes, que escribe una larga carta a Enrique González Tuñón, con el cual tenía una relación casi paternal. Le escribe una larga carta que empieza de una manera muy linda. Dice, he bebido el libro como si fuera una botella de ginebra y me ha hecho el efecto de tal. Así empieza Ricardo Guiraldes para hablar del libro Tangos. Y después escribe 15 páginas con algunas alusiones críticas sobre el tango, algunas alabanzas. Esta carta yo la tengo y la vamos a exponer ahora en los 100 años de Ricardo Guiraldes acá en la Academia, que se va a hacer una exposición por los 100 años de Don Segundo Sombra. Enrique se asombra de que Ricardo Guiraldes lo trate de usted en la carta y piensa que Guiraldes se ofendió por algo. Entonces le manda una carta, esa carta no la tenemos, pero Guiraldes le responde, miren lo que le responde, quizás se imaginaba que iba a existir un Oscar Conde, porque Ricardo Guiraldes pone, te trato de usted, porque esta carta va a ser dentro de muchos años analizada y leída en las universidades, y no quiero que quede que tengamos una relación de confianza que crea que mis juicios son subjetivos. Esto es lo que dice Ricardo Guiraldes, ¿no? Díganme, en ese momento la literatura y el tango en la generación del 22 estaba muy unida. Pensemos, por ejemplo, en Nicolás Olivari, la musa de la Malapata tiene un poema que se llama Tango. En Miércoles de Ceniza, del hermano de Raúl González Tuñón, hay un poema que se llama Tango. Y en 1926 aparece el primer poema de Borges, En cara de chicaretas, en marzo de 1926, que se llama Soneto. Es un poema con un nombre muy especial, Soneto para un tango en la nochecita. Este es un soneto de Borges al tango. Borges ya tenía 27 años, que se publica en Caras y Caretas. Borges después abjura, por supuesto, de este soneto, y en una conversación con Antonio Carrizo le dice, no abjuro tanto de haber escrito un soneto sobre el tango,
sino de haber puesto la palabra nochecita. Y acá que estamos en la academia, Borges dice, el diminutivo es horrible en castellano. Indica compasión, pena. Nadie debería escribir en diminutivo en castellano. Esto lo dice Borges. Borges, por otra parte, hace una referencia muy explícita al libro Tango de Enrique González Tuñón. Es una de las pocas referencias de Borges a González Tuñón, a Enrique González Tuñón. Es una especie de alabanza crítica, porque Borges empieza diciendo: yo he sido un gran alacrán del libro Tangos de Enrique González Tuñón, pero veo en él un esfuerzo pedagógico de lograr que se emocionen con literatura los que se emocionan con letras lloronas. Es decir, lo ve como un ejercicio de pedagogía de llevar a los que se emocionan con las canciones hacia el tango, hacia la literatura, y señala que esto nunca lo va a lograr porque los textos del libro Tango no pueden desprenderse de esa condición llorona que tiene el tango y que Borges le cuestiona siempre, ya desde joven, al tango canción. Es decir, de la gran polémica de Borges con el tango canción y la defensa del tango instrumental. No obstante, Borges alaba el segundo libro de Enrique González Tuñón en la revista Síntesis, El alma de las cosas inanimadas, donde dice: ahí está la conversación de Enrique González Tuñón, una conversación que podría durar hasta la madrugada cuando estaba en su noche. Y acá viene de lo que podría ser, digamos, la gran bohemia, ¿no? La bohemia vivida de una manera muy intensa y de una manera muy especial. Por otra parte, Enrique González Tuñón también, como todos los periodistas de crítica, eran polígrafos en varios géneros. Por ejemplo, Roberto Taliche tiene obras de teatro, Edmundo Guibur tiene obras de teatro, y Enrique escribe con Olivari varias obras de teatro, una con Roberto Taliche, que se llama La última evasión, pero con Olivari escriben Auxilio en la 34, que es una obra de teatro que, como era bastante común en las obras de teatro de ese momento, un poco para seducir, tiene un tango. Era bastante común incluir un tango. Sí, claro, las obras de teatro. Y aquí incluye un tango que, un tango que se llama Tengo Apuro. Un tango que se llama Tengo Apuro, del cual solo conservábamos la partitura. Y después... bueno, y se va a tocar por primera vez en la historia, en el mundo, en la Argentina, en el planeta Tierra, ahora en un rato, por la Orquesta Ciamarela. Nadie lo había escuchado jamás, solo teníamos la partitura, incluso dudábamos si se podía llegar a interpretar. Porque, bueno, y ahora ya lo comprobaremos con Ciamarela. Este de Enrique González Tuñón con la letra de tango era muy intenso. La relación, hay varias letras de tango, y escritas también por la que fue su mujer, que es María Luisa Carnelli. María Luisa Carnelli es un personaje extraordinario. Primero es una feminista banda lettre, una mujer muy libre, una mujer que tenía un hijo, era divorciada, tenía un padre muy riguroso y empieza a escribir letras de tango con el seudónimo Luis Mario, porque su hijo se llamaba Luis, o Mario Castro. No, Mario Castro. Mario Castro, el nombre del hijo, y Luis Mario. Luis Mario, claro, María Luisa al revés. Claro, María Luisa, sí. Aunque el masculino, Mario no es el masculino de María. No, bueno, pero igual, María Luisa Carnelli, claro, tiene una relación un poco tumultuosa. Después se transforma en una mujer muy importante, muy politizada. Participa en las brigadas internacionales, viaja a España. Una persona extraordinaria que yo conocí ya muy vieja, aunque podría haber sido mi tía. La conocí muy vieja porque, claro, en la familia existía con ella. Siempre las mujeres de afuera tienen la culpa en las familias. Entonces la culpa del estado en que estaba Enrique González Tuñón la tenía esta mujer que yo conocí cuando ella tenía 80 años. La fui a visitar, me pareció cautivante, tenía unos ojos hermosos. Y me di cuenta porque mi tío se podía haber enamorado, ¿no? Entonces tuve eso que Borges dice de Cancinos Asens, la intransferible sensación de que era genial. Yo tuve eso que no se puede transferir frente a ella, de que era genial, y después ya vivía muy humildemente, nunca la volví a ver. Bueno, lo que caracterizaba a mi tío es esa ironía, ese humor negro y ese sentido de finitud. Muy acendrado. Tanto es así que para definirlo al hermano
Raúl González Tuñón le dice en una carta a Huiraldes: mi hermano es una carcajada dentro de un ataúd. Esa es la expresión con lo cual lo define. Y Ricardo Huiraldes le dedica, y esto también lo vamos a exhibir acá en los 100 años de Ricardo Huiraldes, le dedica la edición de Don Segundo Sombra, que sale en el mismo año de Tango, con una dedicatoria que dice: al espárrago de humor negro, porque era muy delgado, Enrique González Tuñón, en trueque de sus maravillosos tangos. Ricardo Huiraldes. Esta relación del humor negro de Enrique se ve muy bien en unas pequeñas líneas que voy a leer, que en realidad publica Botana, porque Botana le hace a los escritores jóvenes publicar una muy breve autobiografía, para que el lector del diario supiera quiénes son. Una muy breve autobiografía. Y esa autobiografía es bastante terrible de Enrique González Tuñón, ¿no? Dice así: nací a medianoche, por eso soy un poco lunático. Mi infancia fue en Once, en la calle Saavedra. Soy triste porque me crié sin madre. Y parte de mi carácter hosco se debe a que vivía enfrente, de niño, a un asilo de huérfanos. Y que me despertaban con un coro que cantaba la marcha de San Lorenzo. Todo aturde más cuando lo cantan huérfanos. Deberían prohibirse los coros de huérfanos. Estudié perito mercantil, lo que solo me sirvió para conocer el monto de mis deudas. Me fui de mi casa por decisión propia para conocer el mundo y tratar todas las formas que asume la humanidad. Y viví en hoteles de a peso de todos los barrios. Eso sí, inauguré el subte a Plaza de Mayo. No cuento cosas que la vida me obligó a realizar por temor a sanciones penales no prescritas. Cuando la muerte desinfle mi equipaje de rabia, en el sepelio hablará mi funambulesco amigo Nicolás Olivari. Pero antes de morir tengo que terminar una novela que se va a llamar Parque Patricios. Todo esto a los 25 años y sin estar enfermo. Acá se cumple después la profecía autocumplida.